Bienvenidos a todos. Es un gusto compartir con ustedes nuestro taller Cálculo del factor del salario real para la industria de la construcción. Mi nombre es Víctor Manuel García Salinas, contador público y licenciado en Derecho de la firma ADCO Contadores Públicos y Abogados Corporativos. Tenemos tres expectativas a cumplir en este taller. La primera es conocer el cálculo del factor del salario real de una manera detallada. La segunda es saber y entender su fundamentación legal. Y la tercera, antes que nada déjenme decirles que esta firma ha diseñado una calculadora FASAR. Y el punto número 3, la expectativa número 3 de este curso, de este taller, es conocer dicha calculadora para que vean qué fácil es, qué sencilla es de utilizar y cómo nos va a facilitar la determinación del FASAR de una manera práctica y exacta. ¿Ok? Bien, quédese con nosotros porque va a recibir información de utilidad. Vamos a empezar, ¿les parece? Bien, como ustedes saben, el factor del salario real se determina para determinar los costos, para determinar la mano de obra que integran los costos directos en la industria de la construcción, ¿ok? Pero cada año, principalmente a partir del 2023, la ley nos especifica nuevas reformas, ¿ok? Surgen nuevas reformas en donde, pues definitivamente se mueve el cálculo del factor del salario real. ¿Qué es el factor del salario real? Entendamos primero qué es el factor del salario real. Bueno, el factor del salario real es ese factor que integra en su correspondiente proporción la nómina, las prestaciones del Seguro Social, las prestaciones del Infonavit y otras prestaciones como son el impuesto sobre la nómina. Es un factor de integración que está compuesto por todos los beneficios que la ley otorga a un salario, a los trabajadores de la industria de la construcción. ¿Ok? Bien, entonces, como cada año hay reformas, tenemos que analizar, lo primerito que tenemos que hacer para determinar un buen factor del salario real es lo siguiente: analizar cuáles han sido esos cambios y, por supuesto, actualizarnos. ¿Actualizarnos para qué? Para que tengamos un cálculo exacto, un cálculo eficiente. Bien, demos inicio a nuestro taller. Como primer punto vamos a revisar los datos actuales, ¿les parece? Ok. Para este 2024, porque estamos checando el factor del salario real 2024, tenemos que revisar punto número 1, los domingos del año. En el año 2023 fueron 53 domingos, en este año van a ser 52 domingos. ¿Ok? El salario mínimo general, ¿ok? Que también deben de recordar que a partir del 2016, si mal no recuerdo, surgió la desindexación del salario mínimo y este se va a sustituir por el valor de la UMA, la unidad de medida de actualización, ¿ok? Entonces debemos de considerar el valor de la UMA, que es 108.57, el salario base de la categoría, que obviamente es el salario diario que le vamos a pagar a nuestro empleado de la construcción. Como siguiente punto que tenemos que actualizar es la prima de riesgos de trabajo. Aquí quiero hacer mención en la prima de riesgos de trabajo que estamos tomando la prima de la clase número 5 según la ley del IMSS, que es la más alta, correspondiente a 7.5887. Sin embargo, si ustedes tuvieran una prima menor, ya sea porque a través de los años su empresa no ha tenido riesgos de trabajo y esta cada año va bajando, la deben de utilizar. ¿Ok? ¿Ok? En algunos casos suele suceder.
¿Sale? Bien. Como punto siguiente, el impuesto sobre nómina. Estamos tomando el porcentaje del impuesto sobre nómina correspondiente a la Ciudad de México. En aquel entonces, todavía se menciona en algunas leyes como el Distrito Federal. ¿Ok? En algunos estados se sigue manejando el 2%, en otros el 2.5%. ¿Sale? Entonces debemos de considerar esta información. Bien, también debemos de actualizar los factores obrero-patronales para las contribuciones que le enteramos al Seguro Social, ¿ok? Las cuotas obrero-patronales, ¿ok? Tanto en su punto patronal como en el punto del trabajador, ¿ok? Tenemos que sumar las dos cuotas y obviamente el resultado va a ser fundamental, es parte integrante de la industria de la construcción. Así también esto fue aplicable a partir del perdón, aquí me equivoqué, 1 de enero del año 2023, ¿ok? Ojo, aquí le vamos a partir del año 2023. Bueno, antes que nada, aquí tengo marcado con azul porque a partir del año 2023 el IMSS dijo, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que de acuerdo o según el número de veces del salario mínimo, la cuota de la cesantía y edad avanzada va a variar, ¿ok? Entonces, nos publicaron en el diario oficial esta tablita que es aplicable a partir del año 2023, ¿ok? Consiste en lo siguiente, de una UMA, la cuota patronal va a ser del 3.15%. De 1.1 a 1.50 UMAS del 3.281%, ¿ok? Así sucesivamente hasta llegar a la más alta, que son de 4 UMAS en adelante, va a ser de 4.245. No olvidemos que la cesantía en edad avanzada está integrada por la cuota patronal y por la cuota del trabajador, ¿ok? Bien, sumando estas dos nos va a dar la cuota total que debemos de considerar del 4.275%. Entonces, tomando esta base, la cesantía en edad avanzada y vejez para el 2023, considerando la cuota patronal y la cuota del trabajador, nos da el total de la aportación, que esto era aplicable en 2023. Ahora, pues tenemos que utilizar la tablita correspondiente al año 2024, que se integra de la siguiente forma. Los porcentajes determinados para 2024 que aquí vienen, ¿ok? Como lo pueden observar, son estos mismos. Le vamos a sumar la cuota patronal que le corresponde a cesantía, es decir, el porcentaje que aporta el trabajador, y nos va a dar el total de la aportación. Pues bien, estos son los datos que año con año, antes de empezar el cálculo del factor del salario real para nuestros futuros presupuestos de obra, tenemos que actualizar estos datos, ¿ok? Así es que es bien importante y por eso los quise poner en primer término, ¿sale? Entonces, continuemos. Vamos a determinar el factor del salario real paso a pasito. Y como ya lo había mencionado, es importante tener estas observaciones preliminares, ¿ok? Hay que revisar los días domingo, ¿ok? Punto número 2. En la determinación del FASAR para obra pública, no se va a incluir la nómina, a excepción de que éste sea solicitado en la licitación o en su caso lo ofrezca o lo requiere el contratista, ¿ok? Perdón, en su caso que lo requiere el contratista. Así también, para el cálculo
del pasar obra pública se van a considerar las cuotas obrero-patronales, tanto las del patrón como las del obrero, ¿ok? Entonces, sí incluye ambos factores especificados por el IMSS. Ojo, para el pasar obra privada solamente se van a considerar los factores patronales, ¿ok? Bien, también tenemos que revisar la tablita que acabamos de analizar. Cesantía en edad avanzada aplicable a partir de enero del 2023. Bien, pues vamos a empezar con la determinación del factor del salario real para obra privada. Y vamos a determinar primero los días pagados en el periodo anual, que se integra de la siguiente forma. ¿Cuántos días tenemos en el año? En el año 365 días. Pero también vamos a determinar la parte correspondiente a cada 4 años, que es el año bisiesto. Entonces va a ser 1 entre 4, la parte proporcional son 0.25. Entonces vamos a tener los días del año, considerando la parte del año bisiesto, son 365.25 días, especificado en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. También tenemos los 15 días de aguinaldo correspondientes a cada año. Debemos de considerar también la prima vacacional, que es del 25%. Ojo, recuerdan que las vacaciones antes eran de 6 días, las vacaciones mínimas, ahora ya son 12 días. Por lo tanto, el 25% de 12 días va a ser 3, reflejado en 3 días. Sumamos estas cantidades y obviamente nos va a dar 383.25 días. ¿Ok? Si hacemos la división correspondiente del total, nuestros 383.25 días entre los días de calendario, nos va a dar el factor de integración, que lo conocemos en materia del Seguro Social como el factor de integración del salario mínimo. Para la industria de la construcción lo vamos a conocer como el salario o el factor del salario base de cotización. Ojo, es el mismo, pero para la construcción es nuestra base de cotización. Para el Seguro Social es nuestro factor de integración del salario. Una vez obtenido este factor, vamos a pasar al punto número 2, que son los días no laborados en el periodo anual. ¿Ok? Días no laborados. Vaya. Entonces, vamos a empezar por los días domingo del año. Para 2024 son 52 domingos. ¿Ok? Tenemos 12 días de vacaciones, vamos a sumar los 12 días de vacaciones. Así tenemos 7 días oficiales marcados por la ley, que es el 1 de enero, el 5 de febrero, que es el Día de la Constitución, el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, o en su caso la entrada de la primavera, el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 16 de septiembre, Independencia de México, 20 de noviembre, Revolución Mexicana, y el 25 de diciembre, que es la Navidad Católica. Sumamos estos 7 días y los anotamos para integrar nuestros días no laborados. Así también vamos a considerar la parte proporcional del día no laborable de cada 6 años, que es la transmisión del Poder Ejecutivo. Entonces dividimos 1 entre 6 años, nos va a dar .1667. Lo tenemos que considerar, ¿ok? Recuerden que en obra pública son muy estrictos en las licitaciones y en los requisitos del contrato, ¿ok? Bien, bien. Continuemos. Vamos a considerar los días no laborables por enfermedad, que por costumbre, más que nada por tradición, se dan 3, ¿ok? Los días no laborables por condiciones climatológicas, que también son 3, y los días no laborados por costumbre, que son el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Día de la Virgen María.
Aquí estamos mencionando el Día de la Santa Cruz. Nosotros no lo consideramos porque el Día de la Santa Cruz, por lo general, sí se trabaja en las obras. ¿Por qué? Se trabaja a mediodía y recuerden que el otro de mediodía es pues para disfrutar el Día de la Santa Cruz, ¿no? Las carnitas y la comida y todo esto, todo este asunto, ¿ok? Entonces van a ser 3 días por enfermedad, 3 días por condiciones climatológicas y 3 días por costumbre. Quiero aclararles que estos 3 días se consideran opcionales y solamente se van a incluir si los solicita o los piden en la licitación o los ofrece o los solicita el contratista. ¿Ok? Bien, continuemos. Hacemos la sumatoria de los días domingo, las vacaciones, los días oficiales, la parte proporcional del año bisiesto y los días de costumbre. Nos va a dar una sumatoria de 80.16 días. ¿Sale? Sencillo, rápido. ¿Ok? Entonces con estos datos vamos a calcular nuestro punto número 3. Los días laborados en el periodo anual. ¿Ok? Días laborados en el periodo anual. Obviamente es una operación aritmética simple que van a ser los días de calendario, que ya los determinamos acá, 625 días, menos los días no laborados, 80.16, y nos va a dar los días efectivamente laborados en el periodo anual, que son 285 días, especificados en el artículo 191 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. ¿Ok? Bien. Prosigamos. Vamos con el punto número 4, ¿les parece? Factor base del salario real. Vamos a determinar nuestro factor base del salario real. Y este se va a integrar por los días pagados en el periodo anual, que son 383 días. Es el punto número 2 que determinamos, perdón, el punto número 1 que determinamos. 383 días pagados. ¿Ok? Menos los días laborados, efectivamente laborados, que son 285 días. Hacemos la división correspondiente y nos va a dar nuestro factor base del salario real, que es 1.3443. ¿Sale? Ya tenemos nuestro factor base del salario real. Ahora, a este factor base tenemos que anexarles las proporciones correspondientes a las prestaciones del Seguro Social, del Infonavit y de otras normatividades locales, como es el impuesto sobre nómina, que ahorita vamos a hacer la aclaración correspondiente. ¿Sale? Bien. Vamos a empezar por determinar el valor de la UMA del año 2024. ¿Ok? Que es 108. Esta UMA la vamos a dividir entre el salario diario del empleado, que para este ejemplo vamos a utilizar que gana 400 pesos diarios, ¿ok? Y entonces vamos a sacar las veces de la UMA correspondientes al salario, ¿sale? Hacemos la división. 108 entre 400 pesos, la UMA entre 400 pesos correspondientes al salario nos va a dar 3.68 veces la UMA, ¿ok? A esta UMA le aplicamos el factor de integración del IMSS, o en su caso el factor de cotización del salario, que es 1.043. ¿De dónde sale este 1.043? Sale aquí del punto número 1, ¿ok? Entonces lo multiplicamos y nos va a dar un factor de 3.87, que es el salario base de cotización,
¿ok? Salario base de cotización como referencia, y para el cálculo de los factores del IMSS vamos a hacer la pequeña resta aritmética que está especificada en el artículo 106 de la Ley del Seguro Social, que es el salario base de cotización menos 3. 3.87 menos 3 nos va a dar 0.87. ¿Ok? Bien. Vamos a esta base de cotización. Vamos a aplicarle los factores de las cuotas obrero-patronales correspondientes al patrón y correspondientes al trabajador, como lo dije. Para obra pública sí se consideran los dos factores patronales y del empleado, ¿ok? Bien, la base, esta base que ustedes están checando aquí, es esta base que acabamos de determinar, ¿ok? Y de acuerdo a la ley del Seguro Social, vamos a aplicar los factores de la cuota fija, enfermedad y maternidad, cuota fija, excedente del salario mínimo, las prestaciones en dinero, prestaciones en especie, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, riesgos de trabajo, guardería, Infonavit, SAR y en su caso el impuesto sobre nómina, ¿ok? Estos factores los publica año con año el Seguro Social. A estos factores y de acuerdo al artículo 106 y 107, 25 y 147 de la Ley del Seguro Social, ahí nos va a especificar a qué base le vamos a aplicar estos factores. En su caso va a ser 3.87 o en su caso 0.87, ¿ok? Aquí está especificado. Bien, esto es por ley. Así está especificado en ley. Entonces, tenemos las cuotas patronales más las cuotas del trabajador, nos da el total de cuotas a aplicar. Este total de cuotas a aplicar se va a aplicar sobre la base correspondiente especificada en la ley del Seguro Social y nos va a dar un factor, ¿ok? Un factor en donde vamos a integrar el factor de las prestaciones correspondientes al IMSS, que nos va a dar 1.3514. ¿Ok? Sencillo. Bien, quiero hacer aquí énfasis que este factor, aquí ya está programado. ¿Ok? Aquí ya está programado, como ustedes pueden ver. Este factor lo vamos a determinar en base a nuestro salario diario integrado, ¿ok? Que es el número de veces, pero ya incluyendo el factor de integración o el factor de cotización del salario, ¿ok? Entonces nos da 3.87, ojo, 3.87. Este 3.87 nos vamos a trasladar a los datos actuales y buscamos la tablita para 2024. Aquí está, 3.87, aquí cabe. Entonces, para la cuota patronal le corresponde 4.882, ¿ok? Que aquí automáticamente ya no lo da. Y lo sumamos. Si fuera otro salario, por ejemplo, si fueran 300 pesos, nos da 2.90. Vamos a ver cuánto le corresponde al 2.90. ¿Dónde está? 2.90, 4.588. Aquí está. 4.588. ¿Sale? Vamos a regresar para que vean 400. Esta no es la calculadora, ¿eh? Estamos analizando el proceso para determinar el FASAR. ¿Ok? Bien. Retomo.
a la base correspondiente del salario base de cotización le aplicamos el total de cuotas obrero-patronales y nos va a dar el factor, el cual va a ser sumado y nos va a dar la suma de prestaciones correspondientes al IMSS de 1.3514. ¿Ok? Bien. Entonces, vámonos a determinar con estos datos. ¿Ok? Vamos a determinar el factor del salario real. ¿Ok? Y va a ser de la siguiente forma. La suma de prestaciones, que es 1.35, lo vamos a dividir entre el salario base de cotización, 3.87. Nos va a dar el factor de prestaciones. Factor de prestaciones, así lo conocemos. ¿Ok? Ese factor de prestaciones lo vamos a multiplicar por 1.344, que es el factor base del salario real, y este factor base sale del punto número 4. Asimismo, lo vamos a sumar y nos va a dar el factor del salario real. Así llegamos al factor del salario real determinado por el artículo 190, 191 y 192 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. ¿Ok? Entonces, este factor lo aplicamos al salario diario, 1.81 por 400 pesos, que es el salario base de cotización del empleado o del puesto que ocupa, y nos va a dar un salario real de 725.72 para obra pública. Sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora cómo lo determinamos con nuestra calculadora FASAR, que es el punto número 2. Todo este procedimiento ya lo integramos y lo determinamos en una calculadora FASAR para obra pública. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí nombre de la empresa. Constructora Habilidad. ¿Ok? Esa. Nombre de la obra, ejercicio 2004. ¿Les parece bien? Obra HCPC Central 2024. Ok, aquí ya no sé qué, HS, me pasé con la, ok. Factor del salario real para obra pública 2024 vamos a ponerle. Aquí están los datos. Obviamente ustedes lo pueden complementar con el Registro Federal de Contribuyentes, con el número de registro de obra del SATIC, etcétera, etcétera, para que tengan mayor control sobre la elaboración de su papel de trabajo. Entonces, utilizando la calculadora, aquí vamos a poner que es Juan Pérez, que es un oficial albañil. ¿Sale? Estos datos, por ende, automáticamente ya los trae nuestra calculadora. Lo único que tenemos que poner es nuestro salario base de cotización, porque toda la información ya la trae precargada y diseñada. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos 400 pesos de su salario base diario del albañil, entonces automáticamente nos calcula de una manera sencilla y llegamos al 700, nos calcula de una manera sencilla el factor del salario real y llegamos rápidamente a su costo, que son 725.72. Aquí lo podemos corroborar, 725.72. ¿Ok? Todavía mejor, si necesitamos determinar 20 salarios, pues no importa, porque sumamos automáticamente los empleados que vayamos a determinar. Por ejemplo,
Javier Rodríguez Ebanista. Sombreamos de la columna D15 hasta la columna Z72, control C, copiamos y automáticamente nos da el cálculo. Supongamos que gana 350 pesos, ok, solamente cambiamos el salario diario y nos va a dar el factor del salario real. ¿Cómo vamos a corroborarlo? Pues a través de esta tablita del proceso normal, vamos a ponerle pasar obra pública 350, aquí le vamos a poner, ¿cuánto nos da? 637.18 en la calculadora, 637.18, ok, vamos a poner dos más, Víctor García y Manuel Salinas, ok, entonces este va a ser, ¿qué puestos? Auxiliar de albañil, y este respectivamente va a ser auxiliar general. Entonces vamos a sombrear nuevamente. De una vez vamos a copiarlo y vamos a ir a auxiliar 300, vamos a poner 380 y respectivamente auxiliar general 300 pesos, ok. Para 380 nos da un factor del salario real de 690.54. Vamos a corroborarlo. ¿Cuánto pusimos? 380. 380. 690.54. 690.54. Ok. Para 300 pesos. 548.64. 300 pesos. 548.64. ¿Ok? Fácil, ¿no creen? Práctica. Obviamente, si ustedes desean obtenerla, pues por supuesto que vamos a estar a su disposición para cualquier duda, para cualquier aclaración respecto al uso de la calculadora factor del salario real. ¿Sale? Y así sucesivamente podemos meter 100, 200, 1000 empleados según los que necesitemos, ¿ok? Según los que necesitemos. Las mismas especificaciones e indicaciones que hemos mencionado son las que nuevamente aquí les volvemos a hacer remembranza para que no se nos olvide, ¿ok? Entonces, vamos a volver al factor normal. 400, vámonos al cálculo normal, 400, ¿cómo ven? Fácil de usar, ¿no creen? Eficiente, ya está programada, ¿ok? Ya está programada, lo único que tienen que hacer es actualizar estos datos que vienen y automáticamente se van actualizando en el cálculo normal y en la calculadora FASAR, ¿ok? Entonces no tiene pierde alguno, ¿ok? Les iba a comentar algo y se me fue. Bien, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es una de las utilidades, del factor de la calculadora del FASAR para obra pública? Bueno,
Una de las utilidades es que tenemos determinado en factor los porcentajes que corresponden a cada salario, ¿ok? A cada salario. Como ustedes pueden observar, esta manera es simple, pero es un poquito más confusa. En la calculadora FASAR, pues prácticamente tenemos los conceptos que la integran, los factores patronales, los factores del trabajador, ¿ok? Toda esta parte no se mueve. Lo único que tenemos que hacer es el copy-paste y van a ver que es muy sencillo manejarlo. ¿Ok? Para 2025 solamente se actualizan estos datos y automáticamente está actualizado. Y tenemos que actualizar esta tablita. Aquí ya no les sabíamos, aquí integramos la tabla de cesantía en edad avanzada y vejez para el año 2025, que prácticamente se actualiza, y si tienen algún problema no hay ningún inconveniente, nos llaman por teléfono y obviamente nosotros los orientamos. Claro, claro, si ustedes desean obtenerla, ¿verdad? Porque les va a servir como material de trabajo, o en su caso para quienes den la capacitación correspondiente, también como material docente, ¿ok? Bien, dudas, no creo que haya dudas. Si hay dudas, con mucho gusto, escríbanos y con mucho gusto se las vamos aclarando. Bien, ahora vamos a pasar al factor del salario real, al factor al FASAR para obra privada. Este es más sencillo. Para obra privada, perdón. Quería aclararles, ya me acordé que quería aclararles. Aquí, yo mencioné que el impuesto sobre nómina no se incluye, pero tenemos que verificar la licitación y si ésta lo solicita, sí tenemos que incluirlo en el factor del salario real para obra pública, ¿ok? Para obra pública, ¿sale? Aquí estoy haciendo mención y todos estos detalles están aquí en esta hoja de trabajo. Está especificado en el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, ¿sale? Bien, eso es lo que quería aclararles. Ahora bien, vamos a pasar al FASAR para obra privada. En el FASAR de obra privada sí se incluye el impuesto sobre nómina. También se va a considerar únicamente los factores patronales, ¿ok? ¿Ok? Ojo, para obra pública estamos considerando los dos factores, tanto patronales como del trabajador. Sin embargo, para obra privada solamente vamos a considerar los factores patronales, ¿ok? Bien, continuemos. Para determinar nuestro factor del salario real para obra privada, vamos a considerar los mismos 365 días del año. Aquí no vamos a considerar el año bisiesto, los 15 días eh, de aguinaldo correspondientes, y vamos a considerar la prima vacacional del 25%. Ok, son un poquito menos estrictos para la obra privada, ¿sale? Son un poquito menos estrictos. Entonces van a ser 365 días del año, los 15 días de aguinaldo y los 3 días correspondientes al 25% de los 12 días de vacaciones. Nos van a dar los días realmente pagados, que son 383 días, y nos va a dar el factor de cotización, que es 1.0493. ¿Ok? Entonces, 1.0493, que es el factor de cotización o el factor de integración para el IMSS. Vamos a determinar también los días trabajados en el año, que van a ser
días pagados, ya está determinado para sacar el salario base de cotización. Ahora con el punto número 2 vamos a determinar los días trabajados, que son los 365 días del año, los 52 domingos, los 12 días hábiles de vacaciones, perdón, los 12 días hábiles de vacaciones, sí, estaba bien, los 7 días oficiales. Aquí sí vamos a considerar los días por costumbre. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros se los damos, ¿ok? En la obra privada se los damos. Entonces sí se incluyen, ¿sale? Y van a ser 3 días por enfermedad, por condiciones climatológicas otros 3 días, por costumbre otros 3 días. No seguimos considerando el Día de la Santa Cruz, nos van a dar 285 días. Y con estos datos vamos a sacar el factor del salario real, que son los días pagados menos, entre los días laborados, nos va a dar el factor base del salario real de 1.3439. Bien, entonces, teniendo estos datos, nos pasamos a la calculadora FASAR obra privada y vamos a poner nombre de la empresa única, ¿ok? Única. Nombre de la obra magnánima 2024, factor del salario real para obra privada. Bien, va a ser el mismo detalle, ¿ok? Ya tenemos aquí especificado el valor de la UMA. Tenemos que anexar solamente el salario diario que le corresponde al trabajador. Ok, en este caso vamos a utilizar el mismo oficial albañil, que van a ser 400 pesos. El factor del salario reintegrado, que ya lo determinamos, 1.0493. Ok. Salario base de cotización, que es la multiplicación del salario base por el factor del salario diario, 419, nos va a dar, aquí tenemos que considerar, de acuerdo a la ley del Seguro Social, 3 veces el valor de la UMA, que son 108 por 3, van a ser 325, el salario base menos nuestra UMA, 3 veces la UMA, que es 419 menos 325, nos va a dar el excedente, que es el 94.01, y aquí es donde respectivamente vamos a aplicar los factores de las cuotas patronales. Aquí tenemos el riesgo de trabajo, ¿ok? Y aquí tenemos las cuotas 1.05, 20, 10, 0.75. Ojo, estas cuotas corresponden a el patrón. Las cuotas del IMSS patronal, aquí están 1.10, 70, 1.05, 1.7, ¿sale? Así también, según la tabla, ya está programado, ¿ok? Ya está programado para que determine en base a los 419, ¿ok? En base a nuestro salario, base de cotización, perdón, a nuestro salario, base de cotización, sí, perdón, salario base de cotización, ¿sale? Entonces, automáticamente nos determinan los factores. Estos factores, el 1.05, el 220, el 1.10, se va a aplicar sobre nuestro excedente, que es el 94. Sacando todos estos datos, vamos a sacar el impuesto sobre nómina, que va a estar aplicado directamente sobre nuestro salario base de cotización. ¿Ok? Vamos a hacer la suma de todo lo que está marcado con amarillo. ¿Ok? Nos va a dar 136. ¿Ok?
el factor de prestaciones va a ser nuestra suma de prestaciones, entre lo que viene siendo nuestro salario base, ¿ok? Y nos va a dar .34096, ¿ok? Hacemos la operación correspondiente y nos va a dar, no nos va a dar. Este factor del salario base ya lo determinamos y ya está acá en nuestro papel de trabajo, pasar obra pública 1.3439, el cual lo jala automáticamente. Hacemos la misma operación que hicimos en el pasar para obra pública y nos va a dar 1.8021. Este lo vamos a multiplicar por el salario base de cotización y nos va a dar 720.82. ¿Sale? Si comparamos un pasar para obra pública con el mismo salario, nos da 725.72. Y si lo aplicamos para obra privada, nos da 720. ¿Por qué la diferencia? Porque en el pasar para obra privada no estamos considerando las cuotas del trabajador, solamente las cuotas del patrón. Es decir, estas cuotas no las estamos metiendo en el factor del salario real para obra privada. ¿Ok? Queda muy claro, queda muy específico. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos anexar más empleados, solamente tenemos que actualizar 350, 280, 900, el puesto auxiliar, ya lo auxiliar, ebanista, ayudante, etcétera, etcétera, el nombre, y obviamente automáticamente nos va a ir actualizando los datos. Ok. El promedio. En una revisión de obra, por lo general, en ocasiones el Seguro Social nos pide el promedio del FASAR o el factor del salario real, que es la suma de todos nuestros factores entre el número de los mismos que la integran, es decir, la suma de los 4 factores entre 4, ¿ok? Perdón, aquí es la suma de todos los factores entre 4, porque son 4 empleados, y este es nuestro promedio, ¿ok? Aquí le vamos a poner, aquí está la instrucción, ¿sale? Bien, como ustedes pueden observar, tenemos nuestro cálculo desglosado y nuestra calculadora, el cálculo desglosado y nuestra calculadora, ¿sale? Como les dije, en materia laboral es muy exacta y muy eficiente. En materia de trabajo o en materia educativa, pues les sirve como material de aprendizaje. Bien, así también es importante repetir lo que les había comentado, ¿ok?
El FASAR incluye las prestaciones de la ley. Aquí déjenme agrandarlo un poquito. Déjenme agrandarlo un poquito porque se ve muy chiquitito. Ok. Bien. El FASAR incluye las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit y los impuestos locales como son el impuesto sobre nóminas. Déjenme platicarle que en una ocasión tuvimos una revisión de obra y el Seguro Social dijo, ¿qué crees? Muéstrame tu presupuesto. Le mostramos el presupuesto, que era este. ¿Sale? Solamente cambiamos. Y nosotros le pusimos 2.115.000 pesos de mano de obra. Y nos dijo, ¿qué crees que nos debes de pagar sobre esta cantidad del Seguro Social? Sin embargo, a través de pleitos, a través de nulidad, le dijimos, ¿qué crees? No, estás equivocado, autoridad. ¿Por qué? Porque estos 2.115.000 pesos, de acuerdo al artículo 190 y de acuerdo al artículo 191, ya incluyen las prestaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, así como en su caso el impuesto sobre nómina. ¿Sale? Entonces, aquí me está mostrando una falla, ya, aquí lo quitamos. Entonces le digo, estos 2.115.000 pesos se componen de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos un salario diario de 350 pesos. Por nuestro factor del salario real nos va a dar un salario real de 625 pesos. Para esta obra estaba calculada en 365 jornadas. Entonces multiplicamos nuestro salario real por las jornadas y nos daba por empleado 228.570. En el total de la obra íbamos a utilizar un promedio de 9.25 empleados. Como ustedes saben, es un presupuesto y de ahí sacamos nuestros 2.115.000. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros reflejamos nuestros 2.115.000. Lo más lógico es que fuera de la siguiente manera, ¿ok? Tú, Seguro Social, nos debes de revisar de 350 por el factor de integración del IMSS 1.0493. 1.0493 nos va a dar nuestro salario nuestro salario diario integrado, ¿ok? Son 365, vamos a tener 365 jornadas, listo. Nuestro salario diario integrado por nuestras 365 jornadas nos va a dar un salario de 134.048 pesos. Si vamos a ocupar un promedio de empleados de 9.25, son 134.000 por 9 empleados, nos va a dar 1.240.000 pesos. Y sobre esta cantidad es la base para que tú determines o revises las cuotas obrero patronales. Pero muy inteligentemente quería revisar sobre la mano de obra de 2.115.000 pesos. Así también en otra ocasión defendimos a una constructora que no había determinado el FASAR y solamente marcó el 18% del presupuesto por punto 18 y puso 2.700.000 aquí, pero sin determinar el factor del salario real. Obviamente pagó más seguro social por diferencias de lo que había correspondido.
Como ustedes pueden observar, y simplemente fue un comentario, es bien importante tener amarrado el factor del salario real, las nóminas y cumplir con las especificaciones de la industria de construcción, que es el SATIC, el REPSI, el ICSOI y el SISUB. ¿Para qué? Para que en cualquier revisión de obra tengamos los elementos necesarios para poder defendernos. ¿Ok? Bien, pues espero que les haya sido de utilidad esta información. Espero que les pueda ayudar la calculadora factor del salario real. Si desean obtenerla, para nosotros va a ser un gusto, créanme. El proceso para poder obtener la calculadora FASAR de 2024 es el siguiente. La cuota de recuperación es de 350 pesitos nada más. ¿Ok? El depósito se realiza aquí a los datos especificados. ¿Ok? Una vez que haya realizado esta situación, debe enviar su comprobante al correo info@gmail.com, en donde debe de incluir el nombre completo y el teléfono de contacto. Ahí mismo le vamos a enviar el archivo de Excel calculadora FASAR, y si desea factura nos manda su constancia de situación fiscal y nosotros le enviamos sus facturas. Al momento de adquirir esta calculadora, pues obviamente tiene usted el derecho y el beneficio de la consultoría respecto al funcionamiento de la calculadora FASAR al teléfono 55 30 58 32 80. Pues bien, amigos, espero que sea de su utilidad. Cualquier duda que tengan, estamos a su servicio. Es un placer. Nos despedimos. ATCO Contadores Públicos y Abogados Corporativos, su servidor Víctor Manuel García, y nos encontramos a sus órdenes. Hasta pronto y que estén muy bien.